¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eyam, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Ada Noemí Zagaglia, General Director, directora general de esta casa, les da la bienvenida, nada menos que a esta tertulia de los sábados, estas tertulias temáticas y formativas que nosotros realizamos. Y hoy vamos a hablar de independencia, independencia en distintos planos, ¿sí? Y de acuerdo a las distintas ciencias que estudian lo que es la independencia. Para ello voy a necesitar a seis personas, cinco personas que puedan leer un breve texto. Si ya quieren decirme los nombres, pueden abrir los micrófonos mientras yo les doy la bienvenida. Bienvenida desde Argentina, Mirta Felisa Venegas. Desde Argentina, Susana Angélica Orden. Desde Argentina, Sergio Nigromante Javier Roda. Desde España, Pilar Belies Pitar. Desde Guatemala, Calista Gabriel Chiquín. Desde Argentina, Patricia Beatriz Dowi. Desde México, Silvia Iris Pérez Mendoza. Por supuesto, bienvenida a la audiencia. 250 personas, sala llena. Muchísimas gracias. Y por supuesto también ya está la sala llena. Todos anotados para lo que es el miércoles, nada menos que literatura mística. Les aseguro, es un lujito. Mística es un lujito. Mística, ¿cómo se escribe la literatura mística moderna? ¿Quiénes van a poder leer los textos que voy a pedir a continuación? Mirta, mano levantada. ¿Quién más puede leer? Susana, mano levantada. Tercer texto. Silvia, mano levantada. Cuarto texto. Cuarto texto. ¿Alguien puede leer el cuarto texto? Sergio, mano levantada. ¿Y el quinto texto? Quinto texto, ¿alguien quiere leer el quinto texto? Muy cortito. Pilar, ahí está. Pilar, entonces, el quinto texto. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todos los que están contribuyendo también para que se lleve a cabo esta maravillosa tertulia. Esperemos que después puedan entrar el resto de los participantes de hoy, porque la audiencia está preguntando por sus embajadores también. Muy bien, comienzo a compartir pantalla. A ver. Y vamos a lo que es independencia. ¿Están viendo allí en la pantalla? ¿Ya se está viendo? No, ahora. ¿Ahora sí? Independencia, sí. Ahí está. Independencia. Miren la cara de satisfacción de la dama cuando habla de independencia. Tiene mucho que ver el concepto del cual vamos a hablar hoy. Este artículo periodístico. ¿Cómo? Agrando un poco la letra. Espero que no se me vaya de foco. A ver ahí. Vamos a ver. Hasta ahí. Hasta ahí lo puedo agrandar. Sí, Está, ahí es lo se máximo puede que da mi leer. pantalla. Ahí está. Este artículo periodístico literario, bueno, por quien les habla, Ada Noemí Zagaglia, literatura de honor y CEO de Casa Eyam, escritores y artistas mundiales. El concepto de independencia no es una fecha en el calendario, ni el color de una bandera. Es el grito primario de la materia buscando su propia forma. Es la ruptura del cordón umbilical que nos une a lo conocido para arrojarnos al abismo de lo posible. Ada Noemí Zagaglia. A continuación les presento un análisis de la independencia como fenómeno total que define la aventura humana, la nación, el altar de la soberanía. Desde el punto de vista político y nacional, la independencia es el acto de despertar de la pesadilla de la historia, como diría el escritor famosísimo irlandés James Joyce. Es el momento en que un pueblo decide dejar de ser el eco de una voz ajena para convertirse en su propia palabra. Simón Bolívar, el libertador, lo resumió con una crudeza poética y él lo dijo así: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad
política. Esperemos que los gobernantes tengan en cuenta esto. La independencia nacional no es solo expulsar al invasor, es el compromiso sagrado de erigir una casa donde la justicia no sea una extranjera. Que quede bien claro. La filosofía, la libertad como condena y regalo. Para la filosofía, la independencia es la mayoría de edad de la razón. Immanuel Kant definía la ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad, entre comillas, de la cual él mismo es responsable. Ser independiente es tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Sin embargo, el existencialismo nos recuerda que este regalo pesa. Jean-Paul Sartre sentenció que el hombre está condenado a ser libre. La independencia filosófica es la angustia de saber que no hay un guión escrito en las estrellas y que cada uno de nuestros actos es un pincelazo en el lienzo del vacío. La psicología. ¿Qué nos dice la psicología sobre la independencia? El parto del yo. En el laberinto de la mente, la independencia se llama individuación. Según Carl Jung, es el proceso por el cual el ser humano llega a ser él mismo, único y separado de la psique colectiva. La independencia psicológica es la capacidad de decir no a las expectativas de los ancestros y sí a la voz interior. Como afirmó Víctor Franco, desde el horror de los campos de concentración, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. La mística y la antropología. ¿Cómo se ve la independencia desde la mística y la antropología? Se ve como el vuelo del espíritu. Desde la antropología, la independencia es el paso del mitos al logos, la transición de la tribu protegida a la civilización responsable, pero es en la mística donde alcanza su cenit. La independencia de los deseos mundanos para alcanzar la libertad del alma. Rumi, el místico sufí que vamos a ver el miércoles, nos invita a romper las cadenas invisibles. ¿Por qué te quedas en la cárcel cuando la puerta está abierta de par en par? Es lo que me pregunto tantas veces. ¿Por qué muchas personas se quedan en la cárcel del no aprender cuando la puerta del conocimiento está abierta de par en par? La verdadera independencia mística no es aislamiento, sino la libertad de amar sin poseer, de estar en el mundo sin ser esclavizado por él. El duelo de las independencias, y aquí lo dejo en un cuadro para entender su complejidad, observando estas perspectivas encontradas. La perspectiva política, el motor de la independencia, es la autodeterminación, pero el enemigo es el colonialismo y la tiranía. La perspectiva de la literatura, el motor de la independencia, es el estilo propio. Y el enemigo es el cliché y el plagio. La perspectiva psicológica es el motor de la independencia, es el autoconocimiento. Y el enemigo es el trauma y la codependencia. Viéndolo desde la física, el motor es la inercia y el enemigo la gravedad y la resistencia. ¿Cuántas veces nos resistimos a no aprender? Nos resistimos a seguir en el no conocimiento de algo.
y en la comodidad de lo no sabido. La literatura, el estilo como patria. Y acá cito a Borges. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Jorge Luis Borges. ¿Por qué lo cito? Porque en las letras ser independiente es matar al padre literario para encontrar una voz. Jorge Luis Borges sabía que la verdadera independencia no era el aislamiento, sino la capacidad de heredar todo el universo. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esa tradición, a toda la cultura. Y es por eso que nosotros decidimos eh, entregarles estos talleres a ustedes. La literatura independiente es aquella que no sirve a ideologías, sino a la belleza y a la verdad como lo hacemos en casa ella. Incluso cuando esa verdad es incómoda y a muchos les cause prurito. Mensaje esperanzador. La luz en el umbral. La independencia vista a través de todos estos prismas que yo recién les leí puede parecer una carga solitaria, pero aquí reside el secreto. Nadie es independiente en el vacío. La verdadera independencia es la interdependencia, pero elegida. Somos libres no para estar solos, sino para decidir con quién caminamos, con quién estamos y con quién compartimos este crecimiento. La historia de las naciones, de los átomos y de los poetas nos enseña que el caos de la liberación siempre precede al orden de la creación. No temas a la ruptura, pues solo a través de la grieta entra la luz. Seamos independientes de nuestros miedos, soberanos de nuestras esperanzas y arquitectos de un mañana donde la libertad no sea un privilegio, sino el aire natural que respira Sí. todo ser que habita bajo este ¿Qué cielo. pasó? El futuro ¿Así? es un territorio virgen. El futuro es un territorio virgen. La independencia es el barco que nos lleva a ese futuro. Les comparto a ustedes ahora el canto de las cadenas rotas, escrito por quien les habla. Y vamos a comenzar con la epopeya de la voluntad humana, que la va a leer Mirta. Adelante, Mirta, por favor. El nacimiento del rayo. No nació la luz del reposo de los dioses, sino del choque feroz entre la piedra y el miedo. La independencia es ese rayo que hiende la noche, un patio de fuego en las entrañas de la historia. Escuchad, es el grito de Prometeo, robando el sol. Es el primer paso del hombre fuera de la cueva, allí donde el nosotros se quiebra para que nazca el yo. Muchísimas gracias. Excelente, Mirta. Susana, el éxodo de las naciones. 2. El éxodo de las naciones. Vieron los siglos barcos de madera y de hierro cruzar océanos de olvido buscando un nombre. Bolívar en el monte, Washington en el río, voces que no eran hombres, sino vientos de un pueblo. No buscaban el oro, buscaban el derecho a la sombra, a que el trigo propio no alimentara el extraño. Oh, naciones, sagrados templos de la soberanía, erigidos sobre el polvo
de imperios que olvidaron que ninguna corona pesa más que el hambre de justicia. Muchísimas gracias. Excelente, Susana. Silvia, la batalla del espíritu. Silvia. Silvia Iris. Ya voy. Ah, ahí está, ahora sí la veo. No, no te veía. Ahora sí. Lo que sucede es que por darle, por agrandarla, la desconfiguré, Adita, y la estoy tratando de restablecer. Entonces, permíteme un segundo, por favor. No hay problema, no hay problema. Fíjense que cada uno de estos títulos están encadenados porque es un solo texto, ¿sí? Todo forma un solo texto sobre lo que es la independencia de acuerdo a distintas facetas, ¿sí? ¿Cómo ¿Viste? la normalizo? ¿Cómo la La, normalizo? la letra con la... No sé Estoy si en tu la... pantalla es táctil, podés tocarla con las manos y achicarla directamente. A Yo lo ver, hago con las manos directamente, lo agrando en esta computadora. Si no, ay, tenés que ir con el cursor, vas al cursor donde dice ver o donde dice zoom y achicás un poquito. Y si no, debajo de la pantalla, dice el sonidista, hay una regla con una barra en el medio y esa barra la corresponde. dice... La ay, batalla del espíritu. sí, pero se me mueve, Ah, se me mueve. anda bailando. Bueno, Está vos tratá de danzando. está danzante, porque es una batalla, está luchando la Se batalla. independizó, se independizó. Se independizó. Está luchando la batalla del espíritu, la compu de Silvia. Ahí está. Bueno, Ale, yo la ven, leo, no te ayúdame. preocupes. Yo la leo y después te dejo después te dejo para una que hay más adelante. La batalla del espíritu, por Ada Norisaga. Pero hay una guerra más antigua que los mapas. Un combate que ruge bajo el hueso del cráneo. Allí donde Kant encendió la lámpara de la razón y Sartre nos arrojó al abismo de ser libres. No somos barro del pasado, somos los escultores del ahora. Independencia es el nombre de la cicatriz que deja el alma cuando se arranca de la costumbre. Vamos ahora a el vuelo de los interdependientes y lo va a leer Sergio. A ver si está en pantalla, Hola, secretaria. Sí, acá está. estoy, no sé si tengo audio. Sí, adelante, muy bien. Perfecto. El vuelo de los independientes. Interdependientes. Perdón, comienzos. El vuelo de los interdependientes. ¿De qué sirve el ala si el cielo es una jaula? ¿De qué sirve el grito si el eco no tiene respuesta? La cumbre de la gesta no es la soledad del ermitaño, sino el abrazo del hombre que se sabe dueño de su paso, como Rumi danzando en el vacío de Dios. Somos libres para amarnos, libres para elegir el yugo de un ideal que nos haga más grandes que la muerte. Bien, excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Vamos a ver si Silvia. Ah, perdón, le toca a Pilar. Pilar. Ahora sí, Pilar, la profecía del amanecer. La profecía del amanecer. No teman el estruendo de la estructura que cae, pues el universo solo se expande a través de la fractura. La independencia es el alba que nunca se apaga, una promesa escrita con la sangre de los valientes y la tinta de los sabios que no aceptaron el no. Levanta la frente, viajero de los tiempos, pues mientras quede un latido que reclame su ritmo, mientras quede una pluma que no pida permiso, la independencia será la única patria verdadera y tú su eterno y glorioso arquitecto.
Excelente, Pili, muchísimas gracias. Vamos a ver ahora si Silvia puede leer La Guardia de los Sabios. A ver si Silvia está por ahí y pudo normalizar la compu. Vamos a pedirle si puede leer La Guardia de los Sabios. Si no, no hay problema. Le estamos pidiendo que prenda el micrófono. La ya le guardia, prendió. la guardia de los sabios, estrofa de los pensadores por Ada Noemí Zagaglia. En el ágora del tiempo, los guardianes vigilan el fuego. Allí, Borges teje laberintos donde el espejo se rompe, enseñándonos que ser libre es heredar todos los mundos. Jung desciende a la sombra para rescatar el nombre propio mientras Frankl, entre el alambre y el frío del verdugo, proclama que el espíritu es la única ciudadela inexpugnable. No son nombres en libros, son antorchas en la niebla. Ellos nos dicen que la independencia no se conquista en la tierra, sino en el sagrado recinto donde el hombre decide su destino. Excelente, muchas gracias, Silvia. Y me está preguntando la audiencia qué es Ágora. Ágora es la plaza, es un término griego, y es la plaza donde se reunían para discutir los temas más famosos, los más importantes para toda la ciudadanía, para toda la gente. Y además allí se comerciaba, allí inclusive se discutían temas importantísimos del diario que hace. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Voy entonces a leerles el epílogo, El horizonte abierto. Que este canto no termine en el papel, sino en tu sangre. La independencia es una llama que requiere oxígeno constante. No es un puerto al que se llega, sino el mar mismo por el que navegamos. Mira hacia adelante. Las sombras del ayer se disuelven ante la luz de tu propia voluntad. Eres el heredero de los profetas, de los libertadores y de los poetas. El mundo aguarda tu palabra. Te esperamos. Ahora esperamos la palabra de todos ustedes sobre la independencia. Y así entonces damos comienzo a esta tertulia temática, formativa, especial sobre la independencia. Bienvenidos entonces, y voy a nombrar a la primera invitada de hoy, Mirta Felisa Venegas, con Independencia del Ser Humano y poema de... Y nada menos que eso. Adelante, Mirta, de Juan. Aquí estoy. Buenas tardes a todos los compañeros. Ada, muy linda tu introducción, me encantó. Y un saludo a toda la audiencia, a la secretaria. Bueno, hoy yo voy a hablar de la independencia personal. A ver si puedo abrir. porque la chica abre y no se abre cuando yo quiero. Bueno, chicos, espérate. ¿Quieres? Puedes compartir el documento. Para compartirlo tenés que ir al cuadradito con una flecha para arriba que dice share o compartir y están habilitados para que puedan compartir documento web o... No me sale muy fácil eso. ¿Eh? Que no me sale muy fácil el tema de compartir y todo eso. Despacito. Bastante. Mi Para computadora anda como ella quiere, así que... A ver ahora. La trato con cariño.
Espérame un poquito porque es muy Súper, bueno, lento. mientras vas buscando el Mientras, documento, ¿cómo se hace para compartir? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para compartir con ustedes los PowerPoints o los documentos Word o los artículos? Antes los preparo, ¿sí? Los abro, bueno, los reduzco y los dejo reducidos. Abierta la pantalla, pero reducido. Entonces después voy a share, que es compartir, donde está un cuadradito con una flecha. Y aprieto la flecha que está al lado de ese cuadradito. Y cuando aprieto la flecha que está al lado de ese cuadradito con la flecha para arriba, me aparece compartir settings, la ubicación, las herramientas que yo tengo como host, que significa como anfitriona, en las herramientas que tengo para compartir, y después lo que puedo remover de la barra. Entonces yo voy a share settings, la primera, ¿sí? Lo que es el primero. Y ahí cuando le hago clic, entonces me aparece lo que yo he achicado, el documento que yo he reducido, y ahí le doy share otra vez, compartir. Y ahí es cuando aparece la pantalla de ustedes para que ustedes vean el documento. De ahora en más voy a empezar a bueno, compartir muchísimo ya lo documentos. tengo. Ahora sí, adelante. Bien, yo lo que quería compartir justamente es, pensé en la independencia del ser humano y la independencia es la capacidad de las personas a realizar la actividad de la vida diaria por ellas mismas sin ayuda de las demás personas. Ser independiente quiere decir que no se depende de otro para hacer algo, que no se quiere depender, lo cual no quiere decir que no necesitemos a los demás. La independencia de la persona no se entiende como un aislamiento absoluto, sino como una libertad con responsabilidad, que se realiza plenamente en la relación con Dios y con los demás. Se prefiere el concepto de interdependencia sobre la independencia que busca la autosuficiencia egoísta. La independencia en su sentido más general implica la libertad, ya que la dependencia implica condicionamientos. Dios creó al ser humano racional y libre para que sea dueño de sus actos. Pero a veces la persona tiene algunos síntomas de dependencia emocional, como es el miedo excesivo a la soledad y necesita siempre una compañía, necesidad constante de que otra persona lo apruebe, mira cómo me queda esto, fíjate, me quedará bien este color de pelo, no sé si salir o no, y cuántas otras cosas donde necesitamos que la otra persona nos apruebe. La baja autoestima es una persona que nunca valora lo que hace porque cree que está mal. El sacrificio excesivo por una otra persona. Los celos, el miedo al abandono, la idealización de las personas donde creemos que el otro es un superhombre o una supermujer. Dificultad para tomar decisiones. La persona que no tiene esa independencia emocional tiene estos problemas. Es una dependencia afectiva generalmente que tiene problemas de autoestima. Suele recriminarse por sus errores, se denigra constantemente, minimiza sus logros, maximiza sus fallos.
esta persona no se siente satisfecha consigo mismo ni confía en su capacidad y criterio. La independencia es un valor que impulsa a cada persona a tomar decisiones, asumir responsabilidades, desarrollarse plenamente. Fomentarla significa preparar a niños y jóvenes para enfrentar el mundo con seguridad, confianza y autonomía. Ser independiente permite cuidar de sí mismo, ya sea emocional, física o económicamente. Como resultado, se está en mejor posición para ayudar a los demás. A su vez, esto aumenta la felicidad de la persona, fomenta un sentido de pertenencia, da un propósito y mejora la satisfacción con la vida. Estos son algunos de los valores más importantes en la vida que guían nuestras decisiones y comportamientos, ayudándonos a aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos, con una responsabilidad, altruismo y aprecio del propio ser. La pregunta es, ¿a qué edad debería ser independiente? Hay un informe que revela que los padres e hijos discrepan sobre la edad idónea para alcanzar la independencia financiera, mientras que los jóvenes adultos consideran que a los 21 es una buena edad para empezar a pagar algunos de sus propios gastos. Las generaciones mayores tienden a pensar que sus hijos deberían ser completamente independientes económicamente para entonces independizarse del hogar de los padres. Y hay tres tipos de independencia: la independencia política, personal, la económica y la emocional. La independencia política permite a un país autogobernarse, mientras que la independencia personal se refiere a la autosuficiencia para gestionar la propia vida. Yo creo de que todo esto el ser humano tiene que tener en cuenta que va proporcional, porque la libertad es un don de Dios. Y ese don que Dios nos ha dado es para que nosotros lo utilicemos, pero la utilicemos bien. Pero Dios también nos dio la voluntad. La voluntad es la que logra que el hombre realice sus propósitos, sus objetivos, las actividades que se propone, todo. Y para demostrarse a sí mismo que es un hombre capaz de lograr la independencia. Yo este tema lo veo tan hermoso, ¿no? Yo sé que todos los demás compañeros van a hablar sobre otro tipo de independencia, y también Patricia va a hablar sobre las mujeres argentinas y la independencia. Yo voy a leer un poema a una mujer boliviana, Juana Uzurduy, una gran libertaria en la epopeya de nuestro país. Fervor en su sangre, guerrillera y revolucionaria, tierra en armas que se hace mujer, convicción libertaria, patriota de Alto Perú, luchó por la independencia, con Padilla y 1000 reclutas voluntarios a conciencia. Princesa guerrera, de su pueblo siente pertenencia. Toda su gente oprimida, libertarla es obediencia. Con Güemes y Belgrano
un corazón revolucionario. De América, Sucre escuchó el primer grito libertario. Juana abandonó hasta su gran dolor, mujer visionaria. Perdió a Manuel y a sus 3 hijos. Fue una amarga experiencia. El general le dio el sable, el grande correligionario. Mirta Felisa Venegas, Precioso. derechos de autor bajo el Tratado de Berna. Hermoso, Mirta. Muy bien. Este aplauso de todos nosotros y de la audiencia, bellísimo. Bellísimo, realmente. Toda la exposición, me encantó. ¿Quieres agregar algo Muchísimas más? gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. Muy La bonito. verdad que lindo el tema y bueno, gracias a todos. Me gustó cómo lo fuiste abordando, me encantó. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Mirta. Muy bien. Y seguimos viajando porque ahora nos vamos a Patricia Beatriz Dowi y después que se vaya preparando Calistita porque ya la vamos a llamar también. Muy bien, adelante Patricia Beatriz Dowi desde Argentina. ¿Ustedes se escuchan? ¿Sí? No, no la escuchamos. Bueno, yo no la escucho. No, yo Audio. Patricia, no se le escucha, usted sí. no A ver, logro escuchar Patricia. no logramos escuchar a Patricia. A ver, Patricia, No tiene Grite, audio. Patricia. no podemos escucharte, Patricia. ¿Qué ha pasado con el sonido? No sé, dice Patricia, hace así. Le leo los labios, Patricia, porque no sé lo que me está diciendo. No lo escuchamos, claro. Intente salir y volver a ingresar. Bueno, a ver, intentá salir y volver a ingresar y mientras tanto la llamo a Calistita. A ver si podemos recuperarte, porque el micrófono de esa sonidista está abierto. Ahora está cerrado. A ver si hola. No, es la computadora. Yo porque te leo en los labios, pero dijiste no sé qué pasó, pero no sale el sonido al aire. Ahí está. Bueno, salí y volví a entrar a ver si podemos recuperarte con sonido. Y vamos entonces a Calista Gabriel Chiquín desde Guatemala. Adelante. Le estamos pidiendo a Calista que abra el micrófono, que prenda el micrófono. A ver, Calista. Calista, pegale al micrófono. A No ver, sé qué Calista. está pasando, pero no se escucha tampoco. No, es que tiene apagado el micrófono, todavía no lo prendió. Ah, A ver, Calistita. A ver, espera que lo encuentre. Ahí donde está, ahí está, prendido. Buenas Adelante, tardes. Calista. Ahora sí. Bueno, Genial. para mí, buenas tardes al público Hola. en general y a ustedes, todos los participantes, a la querida doctora Ada Noemí Zagaglia. Yo rápidamente, resumido, cortado, voy a hablar sobre Guatemala, ¿verdad? Que es interesante cada vez que hacemos las investigaciones, siempre encontramos historias interesantes. En este caso, Guatemala, pues es un país que encabezó como la capital de Centroamérica, incluyendo Chiapas y Soconusco. Bueno, estuvo bajo el dominio español por 300 años, o sea, en el dominio colonial español en Centroamérica, y fue un proceso pacífico impulsado por la élite y criollos. Lo que quiero resaltar aquí, que en ningún momento como pueblo maya nosotros nos sentimos como estamos celebrando la independencia. Es una independencia
que por conveniencia se separó de España por todas los diezmos que se enviaba a España, ¿verdad? Que fueron 300 años de dominio sobre Mesoamérica en este caso. Entonces eso fue influenciando por la invasión napoleónica a España, la Constitución de Cáliz. Entonces dice aquí en Guatemala, fue la Capitanía General de Centroamérica, formaba parte de Virreinato de la Nueva España, pues en este territorio era tan grande, corresponden a los que actualmente son estados y países, Chiapas, Soconusco en México, como es en Mesoamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que eran solo un país, por decirlo allí, así a estos países actualmente. Después de eso, ¿verdad? En la declaración de la independencia fue una serie de conflictos en el continente con América del Sur y el establecimiento del imperio mexica, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide. El 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia del Reino de Guatemala. Este acto se llevó a cabo en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción, actualmente es la ciudad de Guatemala. Bueno, dicen aquí que cuando se firmó el acto de la independencia fue firmado por diferentes personalidades que ya dije que serían los criollos y algunos mestizos, ¿verdad? Que son hijos de mujeres mayas, marcando el inicio de un proceso de autonomía que transformaría la estructura política social del país. La independencia no solo significó la separación de España, sino también el comienzo de un nuevo desafío, la construcción de una nueva nación independiente con su propia identidad y sistema de gobierno. Entonces, la independencia de Guatemala se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1821. Entendido de que los pueblos indígenas no participaron en esta independencia, por lo tanto, nosotros seguimos en desventajas en esa independencia que se llevó a cabo en esos territorios de Mesoamérica. Entonces, en resumen, es lo que les quiero decir. Pero se me ocurrió escribir unas palabras en relación a la independencia. La independencia es el umbral para aquellos que lo celebraron o que ese día que firmaron el acto de la independencia. Los pueblos indígenas no conocemos qué es la independencia. No hemos saboreado la justicia. La independencia se celebra, es ajeno a nosotros. No hay libertad para pronunciarnos. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, que diga, los compañeros que estuvimos luchando para apoyar al presidente actual están ahorita están en la prisión por la fiscal general de la nación. La independencia es igual autodeterminación como pueblos. En la independencia de los países de Abya Yala no participaron los pueblos indígenas. Así que muchas gracias, Adita, por este espacio y a los compañeros. Tal vez no dije nada o dije mucho en poco. Un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao, Mateos Chivajanila. Matías ¿Quién va? Calista. No, Calista va derecho Usted al punto. Calista va derecho al punto. Felicitaciones, Calista. Realmente es hora que se empiecen a llamar las cosas por su nombre. Ustedes tienen que estar presentes en las decisiones, tienen que ser invitados, es lo que corresponde. Así que felicitaciones, Calista. Muy bien. Matías. Gracias por darme este espacio. Matías. Muy bien. Adiós. Adelante, Patricia.
Adelante, Patricia, vamos a ver, ahora sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Porque Bien, Ahora tengo se oye. computadoras, pero el problema es interno. Bueno, yo voy a hablar sobre las mujeres que participaron en la independencia de nuestro país, de la República Argentina. El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia de la corona española, poniéndole fin a siglos de yugo y opresión y sembrando el terreno para la formación del Estado Nacional. Durante muchas décadas, la historiografía ocultó o minimizó el rol que tuvieron muchísimas mujeres en aquella gesta. Y verdaderamente fueron muchas, fueron guerreras, algunas valientes espías y otras tantas incansables enfermeras. Hubieron miles de mujeres cuyas acciones fueron indispensables para el proceso independentista. A lo largo y a lo ancho de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estuvieron en el frente de batalla durante numerosos combates, así como también fueron enfermeras que auxiliaban a los heridos, lavanderas que lavaban la ropa, las cocineras que se ocupaban de preparar los alimentos o las espías que se metían dentro de las narices de los enemigos. Muchísimas mujeres se pusieron a disposición del general José de San Martín y cumplieron variadas funciones en aquel ejército. Voy a resumir un poquito y voy a nombrar las mujeres que se destacaron como Juana Azurduy, que fue la líder militar, María Remedios del Valle, capitana, Macacha Güemes, que fue una estratega política, y Mariquita Sánchez de Thompson, que hacía tertulias políticas. Fueron cruciales estas mujeres para la causa patriota. Yo no preparé un informe donde las describo a todas, pero como tengo este problema, lo voy a cortar. Manuela Pedraza fue conocida como la Tucumana. Combatió en la reconquista de Buenos Aires contra los ingleses. Martina Chapanay, chaqui y guerrera indígena que sirvió al ejército de los Andes. María Loreto Sánchez de Peón Frías organizó una red de espionaje en el norte para auxiliar al ejército. Juana Moro fue una espía que colaboró con Martín Miguel de Güemes, y otras mujeres destacadas en la logística y el espionaje fueron María Petrona Arias y Andrea Sanarruza. Estos aportes fueron cruciales, aunque a menudo incivilizados por la historia oficial. Mujeres como Mercedes Sánchez y Eulalia Calderón difundían rumores falsos para confundir a los realistas antes del cruce de los Andes. La participación de las mujeres en la independencia argentina fue diversa y estratégica, abarcando roles que iban mucho más allá del apoyo doméstico. Se organizaron en redes de inteligencia, financiaron ejércitos y combatieron en primera línea. La guerra no solo se ganaba con armas, sino con recursos y cuidados que estas mujeres gestionaron con precisión. Bueno, lo acorté bastante a mi exposición por el problema que tengo con internet. ¿No se escucha? Sí se escucha, seguí hasta donde se escuche, porque es Bueno, jugosísimo y hermoso lo que estás sí, exponiendo. la investigación que hice, sí. Bueno, voy a hablar entonces de Juana Azurduy. Juana Azurduy fue una de las figuras más emblemáticas en la lucha por la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Inclusive se han hecho canciones de Juana Azurduy.
Juana Zurduy, muy bonita y muy conocida. Sí, ahí se cayó justito Patricia, vamos a ver si la podemos recuperar. A ver. Y mientras tanto les cuento que me dice la secretaria que ya ha mandado a cada uno de los sitios la fecha en que nos toca la segunda clase en esos sitios. Así que van a encontrar, tanto como en mística, en ecoprosa, en rima, en prosa poética, haikus, poesía en prosa, ecoarte, JB, centones, ecofrástica, literatura comprensiva, soneto, sonetillo, acentuación. Dice la secretaria que están enviadas todas las fechas desde mi de mi celular, y faltaría nada más mandar hitos. Vamos a ver si podemos recuperar a Patricia, que realmente estaba haciendo una exposición espectacular. A ver, vamos a ver. Sabemos que ha podido estar, que está en línea. Ha podido ingresar, vamos a ver si puede colocar la cámara, porque la verdad que esta investigación que ha realizado es jugosísima, jugosísima, realmente con las damas de la independencia. Y justo ella nos iba a hablar de Juana Zurduy, que es tan conocida. Y Juana Zurduy de Padilla, ¿sí? La conoce como líder militar. Vamos a ver si Patricia puede decirnos algo más. Ella nació en el año 1780 y falleció en el año 1872. Eh, a Toulouse se la conoce como líder de la guerrilla desde Chuquisaca, desde Chuquisaca. Además, hay muchísimas fotos de ella, está inclusive, se ha escrito de ella inclusive en inglés. Si ustedes pueden googlearlo, van a encontrar muchísima información sobre ella. Yo les voy contando más o menos lo que voy recordando realmente de Juana Azul, porque fue muy destacada. Ella era boliviana, argentina, clave en realidad de la guerra de la independencia hispanoamericana contra el español. Ella fue reconocida por su valor, inclusive lideró un escuadrón que se llamaba los Leales. Bueno, vemos que no ha podido ingresar, pero bueno, ella fue nombrada teniente coronel por Manuel Belgrano y por Morte generala del ejército argentino. Así que vaya nuestro homenaje a todas nuestras heroínas de la independencia argentina. Muchas gracias, Patricia, y seguimos adelante. Vamos ahora a nuestro gestor cultural, Sergio Javier Moda. Adelante. Bueno, hola, muchas gracias. Gracias por esta convocatoria tan especial, este tema tan lindo. Bueno, invitamos, una pena el tema de Patricia que quedó interrumpida, pero la invitamos a que envíe en video, que no deje de filmar un video y enviarlo a casa de ella, porque fue un tema que nos quedamos muchos con ganas de seguir. Sí. Y el tema que yo había elegido, propuesto para hoy, no es tampoco menor. Siempre se habla de la Revolución de Mayo, y nunca o de la independencia, mejor dicho, del Día de la Independencia de 1816, pero los años previos pocos hablan. Y se me ocurrió mencionar un hito importante de la historia argentina, que es, me refiero a la Asamblea de 1813, una vez que se conforma el segundo triunvirato. Y bueno, acá es como cuando los últimos años de 1812 ya se consolida este segundo triunvirato, y acá es donde aparecen unas figuras muy particulares de la historia.
Se convoca entonces una sesión inaugural de la Asamblea que se lleva a cabo en el edificio del Consulado de Buenos Aires. Y bueno, allí se hallaban presentes diputados como Carlos Alvear, el presbítero Mariano Perdriel, Juan La, Gervasio Posadas, bueno, no podía faltar José Faustino Sarmiento, Vicente López y Planes, Hipólito Vieite, José Valentín Gómez, entre muchos otros como Argerich, Monteagudo, Vidal, bueno, muchos más. Y allí se decretó lo siguiente, textualmente, el supremo poder ejecutivo provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a los que la presente viesen, oyesen y entendiesen, saber que verificada la reunión de mayor parte de los diputados de las provincias libres del Río de la Plata, en la capital de Buenos Aires, e instalada en el día de hoy la Asamblea General Constituyente, ha decretado los artículos siguientes. Artículo 1, que reside en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que su tratamiento sea el de soberano señor, quedando el de sus individuos, en particular con el vuestro llano. Artículo 2, que su presidente sea el señor diputado de la ciudad de Corrientes, Carlos Alvear. Y así, el sentido de esta asamblea, vamos a decir que fue la de asumir o consolidar la soberanía nacional por primera vez en nombre del pueblo y no del monarca. Una de las particularidades es que ya no se rendía un juramento como se hacía en este tipo de asambleas, antes a esta de la Asamblea 13, un juramento al rey Fernando VII. Bueno, en esta asamblea de 1813, el juramento a la fidelidad al rey Fernando VII de España fue omitida e ignorada. La asamblea tuvo también un contenido de alcance muy americanista y continental, que quedó también plasmado en el juramento que los diputados firmaron, los ya mencionados anteriormente. Bueno, aquí es donde durante los primeros meses ya, cuando ya se consolida en los últimos meses del 1812, el segundo triunvirato, ahí es cuando ya se determina una asamblea para los primeros meses de 1813. Y así es como fue que se decidió ceder la iniciativa, todas estas iniciativas, al Poder Ejecutivo. Otra de las grandes novedades o innovaciones que traía esta asamblea, dejando en libertad al triunvirato para gobernar sin limitaciones. Ya a principios de 1814, la Asamblea dio un paso más en dirección a la concentración del poder en el Ejecutivo. Y bueno, para hablar un poquito más extendido, eligió uno de los miembros más nuevos del tercer triunvirato, que fue Gervasio Antonio de Posadas, quien gobernó también sin consultar casi a la Asamblea. Entonces, así es cuando se consolidan otras importancias, proyectos constitucionales, por ejemplo, en donde la Asamblea, durante la Asamblea de 1813, no se logró sancionar una constitución, pero ante ella se presentaron dos proyectos constitucionales. El primero fue redactado por la Sociedad Patriótica y el segundo por una comisión oficial, también que fue proveniente del segundo triunvirato. Y para cerrar, ya también, que es un tema extensísimo porque ya tiene, la Asamblea de 1813 trae causas, o mejor dicho, primero trae consecuencias
de lo anterior que venían viviendo la historia argentina y también causas de lo que va a venir en los siguientes años, que va a terminar en 1816 en la firma de la independencia absoluta. Entonces, así es cuando una de las últimas sesiones de la Asamblea, celebrada el 26 de enero de 1815, se hallaban presentes, bueno, varios diputados de diferentes provincias ya consolidadas. Para entender cómo se fueron consolidando estas provincias en esta época, yo propongo, hay un libro que se llama Los Lazarillos Caminantes, y es de la bandera, pero se lo conoce, mejor dicho, la bandera, que es el nombre evangelizado. El verdadero nombre, que es un nombre originario, es Con Color Corvo. Y con ese nombre firma ese libro, en donde ya explica todas las estadísticas, todas conquistas y todas soluciones de parte de tanto de la monarquía como de parte del pueblo, y cómo se fueron consolidando desde la economía, lo social eh, y lo cultural cada una de las provincias. Entonces, explico esto para que ahora entiendan estas consecuencias que después van a salir, hablando, diciendo, por ejemplo, que el resto del gobierno central unitario de Carlos Alvear, como ya había sido electo, esta asamblea no volvió a reunirse, fue la última, pero fue oficialmente disuelta a raíz de un golpe del 18 de abril de 1815, llamado la Revolución de las Fontezuelas. Y ya aquí, en esta posta de Fontezuelas, cerca de la actual ciudad de Pergamino, de las fuerzas militares enviadas por el gobierno de Buenos Aires, con intenciones de reprimir todo el interior de Argentina, y en especial también a su principal enemigo, que era Gervasio Artigas, que fue líder de la Liga Oriental de los Pueblos Libres. Y entonces, bueno, toda esta franja oriental, que era tan conocida entre Uruguay, Paraguay y Argentina, fue, digamos, perjudicada, adulterada por este golpe de Estado que fue acompañado y reforzado por una organización popular en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí es donde, bueno, Álvarez Thomas había también acordado con representantes de Artigas un entendimiento de la no agresión. Y la movilización callejera irrumpió nuevamente también en esta escena de represión política. Como ven, nada diferente, la historia sigue, es un tema extenso, largo, que yo digo, como bien digo, termina y comienza otra historia a partir de 1816, eh, que fue la firma de la independencia en la Casa de Tucumán. Pero repito, esto es para que vean que no hay nada nuevo de lo que vivimos hoy en la contemporaneidad, tanto aquí en Argentina como en otros países latinoamericanos, ya que en esa época había como una fusión de intereses sobre los derechos humanos de varios países latinoamericanos, no solamente de Argentina, por eso la importante cruzada también de General San Martín, ¿no? Que fue el que unió todos estos intereses por los buenos derechos humanos que rezaban diferentes países. Y como digo, bueno, hoy no vemos nada diferente al pasado, ¿no? Pero esta es la exposición que les tenía preparada para hoy. Muchas gracias. Excelente exposición, Sergio, muy bien. Y estamos en los albores de mayo y cómo no recordar, la verdad, porque ahora el 25 de mayo se conmemora la revolución
de mayo de 1810. Además, en mayo también está el 14 y el 15 de mayo, también se recuerda, se celebra la independencia de Paraguay. Hay otras independencias en mayo y en julio la de Estados Unidos, el 2 de mayo el levantamiento en España. Hay muchísimo, muchísimo que ocurre entre este mes, entre mayo y julio. Por eso estamos tratando la independencia. Muchas gracias, Sergio. Excelente. Muy bien. Excelente exposición. Y seguimos viajando, conociendo más independencia del ser humano, independencia de las naciones, y nos vamos a ir un poquito más lejos. ¿Qué les parece si invitamos ahora a nuestra embajadora cultural y gestora cultural, Susana Angélica Orden? Porque ella hoy nos va a contar un poco de la independencia de un país que está de este lado del mundo. Pero vamos a dejar que ella lo presente apropiadamente. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, hola Ada, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy Eh, bien. sí, desde siempre eh, he admirado a la personalidad del Mahatma Gandhi, así que por eso elegí la independencia de la India, una región muy sacrificada, muy lastimada y que muy pobre. Eh, y justamente allí trabajó muy posteriormente la Madre Teresa de Calcuta, quien también admiro. Vamos un poco a ver los antecedentes. La India es una de las naciones más extensas de Asia Meridional, está en la península de Indostán y, por supuesto, había allí desde milenios una gran civilización que fue conquistada por diferentes imperios hasta la época contemporánea, como los persas, los griegos, los escitas, los árabes, los afganos, los mongoles, los portugueses, los holandeses y por último los ingleses, quienes se quedaron con esta zona muy rica de por sí, con muchos recursos naturales, y trabajaron allí, digamos, por decirlo de alguna manera, a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que conquistaron y ejercieron un dominio absoluto sobre la India. Encontramos en películas y obras literarias a los ingleses jugando al polo, al golf, mientras que los hindúes son, bueno, son sus sirvientes. Hubo, digamos, movimientos emancipadores, como en 1857 se produjo la sublevación de los cipayos contra el poderío y el abuso de la compañía, que verdaderamente siempre admiramos a Inglaterra, al Reino Unido, como una nación donde se respetan los derechos, pero hacia afuera, en los lugares donde ellos dominaban, en sus colonias, aplicaban castigos muy, muy feos, como una especie de agujeros donde ponían lanzas y allí arrojaban a los sublevados. Bueno, en 1876, después de todo este problema de digamos, de la sublevación de los cipayos, la reina Victoria, que era esa reina que duró tanto tiempo en el gobierno, que dio origen a toda la forma de pensar victoriana y demás, eh, se confirió a sí mismo el título de emperatriz de las Indias. En realidad tendría que ser de la India, porque las Indias éramos América. Las autoridades coloniales e inglesas realizaron lo mismo en un comienzo, una cierta política estratégica de respeto a los usos y costumbres hindúes, pero sostuvieron el famoso sistema de castas, que consiste en que no son clases sociales, son castas, castas separadas en forma muy fuerte, y una persona de una casta no puede
casi ni dialogar, ni mucho menos casarse con la de otra casta. Los parias, por ejemplo, eran considerados menos que humanos. Y es más, si una persona de otra casta superior, ya digo que la casta paria era la inferior, miraba a un paria, para purificarse tenía que mirar una estrella, por ejemplo. Estaba prohibido que se relacionaran. Los ingleses, en vez de suavizar esto, bueno, digamos que lo fortalecieron. Hubo, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados hindúes participaron en la guerra, pero comenzaron a aparecer movimientos que cuestionaban el poderío inglés y además porque los beneficios económicos de toda la extracción de recursos naturales eran para los ingleses y llevados a Inglaterra. Entonces, comenzaron a aparecer personas, algunas que planeaban la liberación en forma violenta, y en realidad aparece una figura distintiva que había estudiado en Inglaterra, que se había graduado de abogado y luego había ido a Sudáfrica. En Sudáfrica había visto cómo se trataba no solo a los gente de color, sino a los hindúes, que se los trataba en forma muy cruel y muy segregatoria. Entonces él, que era un abogado que se había destacado al recibirse, que sabía muchísimo, comenzó a pensar en hacer algo por su país, por su pueblo. Bien, al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, varios dirigentes indios negaron su cooperación en el Congreso Nacional, que se reunía, que era todo dominado por el gobierno británico, y entonces, porque el gobierno británico le había prometido darle algo de independencia en forma gradual. Esto no se cumple. Entonces, en 1942, Mahatma Gandhi, Mahatma quería decir gran alma, y se lo había puesto el gran poeta hindú Rabindranath Tagore. Anunciaba entonces Gandhi el inicio de acciones que no estaban igualadas con la cooperación, o sea, no se iban a cooperar. O sea, los más talentosos, los más inteligentes, no iban a colaborar con el gobierno británico por esa falta de cumplimiento de la palabra. Así que hicieron cuando ellos no colaboraban, no pagaban impuestos, no ayudaban para nada, justo en época de guerra, y para que el objetivo era aprovechar la circunstancia para que se retiraran de la India. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Respondieron con una represión cruel, sometiendo a prisión a muchos dirigentes hasta el final de la guerra. Uno de los encarcelados fue Gandhi, pero la resistencia pasiva a veces se podía transformar en violenta. Las indicaciones de Gandhi era ante las armas sentarse y mirarlos, pero de ahí no se movían. Era la resistencia pacífica. Gandhi comenzó a hacer huelgas de hambre, que hacían todos, a vestir ropas hechas digamos, lo que producían las hilanderías de la India, porque había una decisión de los ingleses que no permitían vender el producto de las industrias hindúes. Así que Gandhi, con su paciencia, se sentaba ante las armas, lo consideraban, los ingleses lo despreciaban y lo consideraban un faquir desnudo, pero ese faquir desnudo era muy apoyado por la gente y por otra parte sabía bien lo que hacía, porque en esa época aparecen las filmaciones
y aparece el señor Gandhi ante las armas inglesas y los ingleses pegándole o haciendo acciones violentas, lo cual no, digamos, no dejaba en buen lugar al imperio inglés. Así que, porque a Gandhi no le podían decir que era un subversivo ni un violento. Él utilizaba la fuerza de la paz, que es la que muchos de nosotros defendemos. Entonces, Inglaterra quedó medio noqueada luego de la guerra, muy desgastada, y hubo muchos movimientos independentistas. Así que llegó un momento que consideró que el gasto, la energía y la mala propaganda que le producía el señor Gandhi y todos sus oponentes no valía la pena, que era demasiada energía. Entonces decidieron eh, darle la independencia. Y como no solo había varios grupos en la India, había grupos que eran más partidarios de la violencia, y los de Gandhi no, y había una división entre los musulmanes y los que tenían las religiones de la India, que tenían milenios. Entonces se dividió el país entre India y Pakistán. Luego, Pakistán se va a dividir entre Pakistán y Bangladesh. Todo esto igualmente hizo surgir una serie de enfrentamientos grandes. El día de la independencia de la India fue el 15 de agosto de 1947 y se estableció una nueva constitución. Desgraciadamente, Gandhi fue asesinado en 1948 por un fanático musulmán, como otros grandes pacifistas que también lo fueron. Su cuerpo fue incinerado, sus cenizas, de acuerdo con sus pedidos, fueron arrojadas al Ganges. Y surgió como una figura muy importante, un discípulo de él, que se llamaba Nehru. La independencia total, porque todavía estuvo gestionándose en partes, fue en realidad el 26 de enero de 1950, en que se convirtió en una república soberana y democrática. Por otra parte, vamos a decir que hubo una gran amistad entre Gandhi y Rabindranath Tagore. Es un gran poeta que a mí particularmente me fascina, y fue el que lo nombró Gran Alma, justamente. Eran amigos, no coincidían en algunas formas de proceder, así, técnicas para resistir, y Tagore le hizo un poema, Libertad, que se puede aplicar a toda la vida y la misión y todas las ideas de Gandhi, en que explica qué es la libertad y qué es la dependencia. Libertad del miedo es la libertad que reclamo de mí, madre patria. Libertad de la carga de las épocas que inclina tu cabeza, rompe tu espalda, ciega tus ojos a las señas del llamado del futuro. Libertad de las cadenas de la duerme vela con la cual tú te amarras a ti mismo en el silencio de la noche, desconfiando de la estrella que habla de los aventureros caminos de la verdad. Libertad de la anarquía del destino. Todas las velas están completamente rendidas a la ceguera de vientos inciertos, y el timón a una mano cada vez más rígida y fría como la muerte. Libertad del insulto, de vivir en un mundo de títeres, donde los movimientos son empezados mediante cables descerebrados, repetidos a través de estúpidos hábitos, donde las figuras esperan con paciencia y obediencia
a que el amo del espectáculo esté mezclado en una imitación de la vida. Bueno, Tagore, poeta, literato, filósofo, sabemos que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913 y nació y murió en épocas de ocupación de la India, no llegó a verla libre, porque murió en el 41, y identifica a la gente en un barco con un amo que lo conduce duramente y no hacia sí mismo, sino hacia lo que él quiere y le conviene. Eh, Toda esta lectura la hice porque para que veamos que en la India había no solo la chispa de Gandhi, sino la chispa de la poesía, y que nosotros, los poetas, debemos y podemos encender esa chispa de la verdadera independencia y de no someternos a amos que solo buscan su beneficio, y nosotros tenemos que buscar nuestro verdadero ser. Y como decía un gran filósofo, Guillermo Federico Hegel, los hombres y los pueblos son libres cuando se dan cuenta de que lo son. Muchas gracias, Ada. Excelente exposición, Susana. Este aplauso enorme de todos nosotros y de la audiencia. Es así, tenemos que buscar nuestra propia voz de libertad, de independencia, y esperemos que esta tertulia del día de hoy realmente sirva para despertar la conciencia de los buenos valores, realmente de la paz, de la independencia, de la libertad, que tanto hace falta en el mundo de hoy. Yo te mandé Excelente. 2 fotos, una de Gandhi y otra de Tagore, para que los vean los. Vamos a mostrar ahora al aire para que puedan verla. Yo me voy a Sí. acercar un poquito a ver si así pueden verla. Ahí. Ahí está el Mahatma Gandhi vestido a la usanza con las telas confeccionadas en la India, porque él usaba ropa occidental mientras estudiaba, dice. Además hilaba él Claro, claro. también. Y ahí tenemos a Tagore. Al gran Tagore, que inclusive visitó Argentina, estuvo en la A mí me la encanta. casa de Victorio Ocampo, un gran poeta y un gran pensador. Muy bien. Excelente, Susana. Maravilloso. Muy, muy, muy bien. Precioso. Excelente. Muchísimas gracias. Y seguimos viajando, que ahora nos vamos desde Argentina a España con nuestra embajadora cultural Pilar Benítez Pitarche y Rebo. Sí, abuela, está Rebo. Qué bonita que estás, dice la abuela. Sí, claro que coincidimos, abuela. Coincidimos con usted. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Saludaremos a la audiencia. Bueno, me encanta la En tertulia, especial cómo a la va. abuela, En dice. especial la abuela y Rebo, y un besito de parte de Rebo también, que ha dicho que piop. Bueno, pues lo dicho, yo cuando pienso en la independencia, yo pienso en Goya, porque los cuadros de Goya son un reflejo, ¿no?, de lo que significa la independencia y el deseo de libertad para un pueblo. Entonces, para hablar de la Guerra de la Independencia Española, que fue un conflicto que surgió como respuesta a la invasión napoleónica, resulta que Napoleón pidió permiso a España para invadir Portugal, para pasar por España, pero cuando pasaba por España decidió quedarse. Y así fue como, mintiendo, ¿no?, invadió España. Y lo peor fue cuando puso de rey a su hermano José Bonaparte, que entonces ya la gente, y el rechazo fue generalizado, y es cuando el arte se convirtió en un vehículo para expresar la resistencia del pueblo y el sufrimiento. Entonces ahí estaba la rebelión de los mamelucos, a ver si se ve, la rebelión de los mamelucos, la del 2 de mayo, y después está la del 3 de mayo, que es el fusilamiento. Pues bueno, llegan las tropas francesas a España y aquello significó un caos, ¿no? Porque los españoles estaban descontentos por el dominio, porque los estaban explotando,
y comenzaron a organizarse, como no tenían un ejército potente para afrontarles frente, eran pequeñas guerrillas que combatían la ocupación. De ahí vino la serie de Curro Jiménez, que representa esa época. El clima de resistencia se palpa en esta obra de Goya, como he dicho, la rebelión de los mamelucos, en que se ve a la gente sublevada contra el ejército, y el arte refleja el dolor, la desesperación de un pueblo que lucha por la libertad. Goya no solo era un pintor, era también un testigo de la época, y sus obras inicialmente se centraban más en la corte y la nobleza, pero luego cada vez representó más la crítica de la sociedad. Esta guerra impactó en Goya y en sus cuadros y se convirtió en un medio de expresar la indignación y el sufrimiento de la población. Goya se posicionó como defensor de la verdad y utilizó el arte en este sentido, ¿no? Como he dicho, las obras emblemáticas de Goya, de la Guerra de la Independencia, son los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos o el 2 de mayo. Eso ocurrió en 1808. No sé si se ve. A ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Bueno, la primera, la carga de el fusilamiento del 3 de mayo, que es esta. A ver, sí. Esta es la figura central iluminada y las expresiones de horror en los rostros de los condenados. Crea una poderosa imagen de resistencia y sacrificio. Este cuadro no solo documenta un evento histórico, sino que también plantea preguntas sobre la moralidad de la guerra, si es moral o no, y el sufrimiento humano. Y el segundo cuadro, que es la carga de los mamelucos o el 2 de mayo, Goya retrata el caos y la brutalidad de la batalla. La escena muestra a los soldados franceses arremetiendo contra los españoles en una carga violenta. La forma en que Goya representa los movimientos y la violencia en su obra es impactante, ya que utiliza colores oscuros y la composición dinámica parece que estén en movimiento para transmitir esa tensión del momento. Es un ejemplo de cómo el arte puede capturar un conflicto, ¿no? Todo esto está dentro de una serie de grabados, también una serie de grabados de dibujos que se llaman Los desastres de la guerra. Bueno, decir simplemente que las guerras son todas igual de crueles, que no se soluciona nada y que bueno, yo me he permitido un poema dedicado a Goya y a su obra, y esperemos que no haya más, no hagan falta más guerras de independencia y que no haya más invasiones, porque todas son igual de malas. El cuadro se llama Pintando los horrores de la guerra, aquel 3 de mayo bañado en sangre, seres perdiendo su naturaleza, fusilamientos y las llamas que arden. Goya entre lágrimas pintó el momento, unos fusiles disparando maldad, patriotas españoles sin aliento, expresión amarga de soledad. Resistencia, espejo de patriotismo, guerra inmoral, fuente de sufrimiento, carga violenta remetiendo a abismo, color oscuro, arte en movimiento. Triste devastación sobrevivida, valor frente a la cruel ocupación, imágenes de tensiones vividas de generación en generación. Pues nada, un besito de parte de Rebo y mío y voy a seguir escuchando. Excelente, este aplauso enorme de todos nosotros y de la audiencia y de la abuela y de todas las amigas que están presentes, dice la abuela también. Muchísimas gracias, realmente muy interesante el tema, cómo fue abordado. Excelente, Pili, precioso. Y un besito enorme para nuestro querido Rebo. Ahí está, hermoso. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos viajando, porque ahora nos vamos a México. Sí, viva México, como dice la ciencia. Muy bien, con vuestra gestora cultural, Silvia Iris Pérez Mendoza. Muchas felicitaciones ahí en la pantalla por el libro, por las fotos. Y también tenemos fotos nosotros para subir y las vamos a subir, claro que sí. Tenemos un parte de personal de vacaciones, pero cuando vuelvan, igual ya tienen las fotos, ya cuando vuelvan ya van a realizar el video correspondiente. Así que felicitaciones, Silvia Iris Pérez Mendoza. Adelante.
Muchas gracias, mi querida y preciosa Ada. Ay, ¿qué te puedo decir? Es un verdadero placer estar aquí y lo disfruto con toda mi alma. Saludos a la audiencia, a los sponsors, a todo tu equipo de trabajo y por supuesto mención honorífica a ti que haces posible estas tertulias sabatines, que además nos lleva a investigar. Y yo voy a hablar de Chiapas, la independencia de Chiapas de Guatemala, que escuchando es más el momento en que los ciudadanos chiapanecos deciden romper el cordón umbilical con Guatemala. Este movimiento además es sumamente importante y es un proceso histórico único, caracterizado por una decisión democrática tomada por los propios chiapanecos el 14 de septiembre de 1824. Tras un periodo de incertidumbre política, a diferencia de otras regiones que fueron conquistadas, Chiapas eligió de manera democrática adherirse a la naciente República Mexicana. Pero aquí cabe destacar qué llevó a los ciudadanos chiapanecos, porque además fue muy controversial, porque en Tuxtla Gutiérrez, hoy capital de Chiapas, estaban de acuerdo con que Chiapas se anexara a México, en tanto que en San Cristóbal querían que permaneciera con Guatemala. Y otro tanto que no querían ser ni de aquí ni de allá, sino ser independientes totalmente. Pero bueno, el ser una nación independiente era un porcentaje muy bajo, porque el 53% preferían adherirse a México, un 35% permanecer con Guatemala y el resto, que era un 5%, muy poco, muy bajo, a ser un estado independiente, totalmente. Era más que nada la búsqueda de identidad durante la época colonial. Chiapas dependía administrativamente de la Capitanía General de Guatemala. Sin embargo, la región sufría de un doble aislamiento, tanto de Guatemala como del virreinato de la Nueva España en 1821. Sin embargo, cuando se proclama el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide, Chiapas vio la oportunidad de separarse de España. 28 de agosto de 1821, Comitán, seguido de otras ciudades, firmó el Acta de Independencia de Chiapas buscando incorporarse al nuevo imperio mexicano. La unión inicial fue breve. Tras la caída del emperador Agustín de Iturbide, México se convirtió en una república y la situación de Chiapas se volvió ambigua. Ante el vacío de poder y la presión para regresar a la tutela de Guatemala, el 26 de agosto de 1823, Chiapas proclamó su independencia tanto de México como de Guatemala, conformando la Junta Suprema Provisional de Chiapas. Este periodo se conoce como Chiapas Libre. La consulta popular del año 1824, las opciones eran claras: adherirse a México, unirse a las Provincias Unidas y constituirse como
como una nación. Y además, la Junta Suprema convocó a una consulta popular en todos los partidos de la provincia para votar su destino. El resultado, obviamente, de los habitantes fue decidir unirse a México, e históricamente se reporta que el 56%, dije 55, rectifico, el 56% votó a que querían ser mexicanos. El 35% que querían permanecer con Guatemala y el 9% prefería la independencia total. La formación de la adhesión el 14 de septiembre de 1824, con el voto popular a favor el 12 de septiembre de 1824, se firmó el acta de incorporación. Sin embargo, cabe destacar que no fue todo Chiapas. El Soconusco permanecía como estaba, ¿sí? La Junta Suprema de Chiapas formalizó ante el Congreso mexicano la incorporación definitiva al Pacto Federal de los Estados Mexicanos como Estado libre y soberano. En el acto, los representantes chiapanecos declararon antes patria que partido. El caso del Soconusco, es importante destacar que el distrito del Soconusco no se unió en 1824, mantuvo una posición neutral y desvinculada de ambos países. Es la llamada Chiapas Libre, es el periodo de la llamada Chiapas Libre, que más bien debería de ser Soconusco Libre. Y durante varios años, hasta que fue finalmente anexado e integrado en 1842, es decir, casi 20 o 22 años después, ¿no?, de que parte de Chiapas ya era mexicana. El 14 de septiembre del año 1842 queda formalmente toda Chiapas anexada a México. Y es curioso porque tenemos en el Soconusco, por lo menos, muchas tradiciones de Guatemala, ¿sí? Una de ellas es la marimba. Culturalmente seguimos unidos, porque incluso varias localidades de Chiapas tienen nombres de las localidades de Guatemala, ¿sí? Y hemos visto cada vez más, sobre todo cuando hemos tenido acercamiento con los escritores guatemaltecos, es de que allá adoran la poesía, ¿sí? Son poetas auténticos, de corazón. Hay mucho poeta, más que cantante. Y aquí, algo que yo en lo particular digo, voy a enseñar las fotos cuando a ver si se ve. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a distinguir? No. Un poquito, más cerquita, más cerquita. Ahí se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí está. Bueno, Cuéntanos un poquito. es cuando los representantes se reunían e hicieron un plebiscito para ya formalizar y que quedara en documento, ahora sí, totalmente argumentado y documentado, la decisión de los chiapanecos de pertenecer a Chiapas, digo a México. Y ya para terminar, emanado de patrones literarios, cuya literata, tallerista,
directora general y CEO de Casa Ella, nos impartió un taller tan hermoso y escribir un soneto tradicional. Y este soneto tradicional fue dedicado a Chiapas, a la que llamé mi patria chica. Y dice así: lugar de diversidad cultural, un terruño que me da identidad. Chiapas es bella y grandiosa entidad, costumbre, historia multicultural. Cada rincón, belleza natural, gente cálida y gran comunidad. Al visitante da su calidad. Patria chica, eres bella y escultural. Orgullosa les digo, soy sureña, la tierra hermosa que me vio nacer, sabor a café y con olor a flores. Chiapas, de gente cordial y risueña, grandioso es verte a diario florecer, mi patria chica, uno de mis amores. Gracias. Hermoso, muchísimas gracias, Silvia. Excelente exposición, realmente muy linda. Este aplauso de todos nosotros y de la audiencia que está mandando, sigue mandando saludos. Y dice, ¡viva la patria! Están diciendo que casi siempre dicen ¡viva México! Esta vez, ¡viva la patria! ¡Viva la libertad, la paz, la independencia! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muy bonito. Muchas gracias, Con Silvia. sumo Excelente. placer y con todo la pasión que me da, porque ustedes me la contagian, ustedes Muchas me gracias. enseñan, ustedes con Entre todos uniditos de la mano, todos. Yo es siempre he cierto. dicho que una golondrina jamás hará verano. Es la unión lo que hace la fuerza. Y siempre digo que juntos lo hacemos mejor. Sí, definitivamente. Somos familia, sí. Sobre todo, Siempre. los Muchísimas quiero gracias, Silvia. Y muchísimo. nosotros a ti, y nosotros a ti. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta maravillosa tertulia donde inspiramos realmente que entre todos hayamos dejado este mensaje de independencia, de libertad, de paz y que ustedes también puedan sentirlas en vuestros corazones. Pero antes de leerles un escrito que yo preparé para ya cerrar esta tertulia, me gustaría que cada uno de los participantes dejara un mensaje de independencia, de libertad, de paz, o que contara de su experiencia en esta investigación. Y vamos, como estoy con Silvia, vamos a comenzar con Silvia entonces. Adelante. Bueno, para mí el ser independiente es la fuerza que nos mueve, porque amamos la libertad, el ser libres, el tener ese libre albedrío de decir, de pensar y de actuar sin que nadie nos detenga, sin que nadie nos diga, no es así, no puedes. Yo digo que sí se puede. Y ese sentimiento de independencia no es la guerra que antecedió por luchar por ella, es la patria salvada que está privilegiada de vivir en paz y soberanía. Excelente, Silvia. Muchísimas gracias. Excelente. A ver, Susana Orli. Y después vamos a llamar a Calistita, así que se va preparando Calistita. Vamos a pedirle a Susana que abra el micrófono, le estamos pidiendo que... Ahí está, abre el micrófono. A ver, Susana. Sí, Ahí está, adelante. pero no, Adelante, sí, te escuchamos. no, pero no, pero Un ya, mensajito. Un un mensajito mensaje, sobre un independencia, sobre mensaje libertad o tu experiencia en la investigación. que
verdaderamente independencia, y se puede traducir en libertad, en libre albedrío, es algo que Dios nos dio para que lo usemos para ser felices, y vamos a ser felices haciendo el bien a nosotros y a los demás. Y vuelvo a repetir una frase del filósofo Immanuel Kant: dos cosas despiertan mi admiración y mi asombro: el cielo estrellado sobre mí y la conciencia moral dentro mío. Es más, se ha dudado mucho si hay libertad o no. Hay pensadores que decían que no la hay, que todo está predestinado. Pero entonces, ¿por qué todos los seres humanos tenemos conciencia moral si no hay libertad? Lo cual quiere decir que sí la hay, y para que la usemos bien, como todas las cosas que descubre el ser humano, tiene que ser usado para beneficio de cada uno y de la humanidad, y no para destruirnos. Eso quiero decir, Bien, nada más. excelente, Susana, muy bien, excelente. A ver, Calistita, si nos puede dejar un mensaje desde Guatemala. A ver, Calistita, si puede prender el micrófono y le estamos pidiendo, sabemos que hay problemas de luz, que le quedaban poquitos datos. Micrófono y pantalla, porque Micrófono, tampoco parece. exacto, muy bien. Bueno, a Pero, ver si Hola, puede, hola. ahí está, muy bien. Aquí Un estoy, pero mensajito, bueno, Calistita. yo deseo la independencia personal, colectivo a cada uno de nosotros y también nuestro entorno. Muy bien. Y Excelente, Calistita. al público en general, muchas bendiciones. Gracias, compañeras y compañeros, y querida Ada. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Calista. Excelente. Un beso enorme. Vamos a ver a Patricia, si puede prender el micrófono. Yo voy siguiendo la línea como los tengo aquí en mi pantalla. Sí, ahora sigue Patricia y después vamos a Pili y a Remo. Ahí está. A ver, Patricia, ya le estamos pidiendo que abra el micrófono. Sabemos que tiene problemas de señal. Por ahí se queda congelada. Vamos a ver. Ya tiene prendido el micrófono, dice el sonidista, pero ahora no. Ahora se fue al revés. Ahora se fue la imagen y se apagó el micrófono también. A ver, micrófono prendido. Ahí Y estoy. ahora sí, con Ahí imagen y estoy, todo. rápido porque se me va. Bueno, para mí, como ya se ha dicho, independencia es sinónimo de libertad. Y lo que tenemos que tener cuidado es con la dependencia emocional, que a mi criterio es la que más daño causa, porque uno al independizarse emocionalmente se puede independizar en todos los ámbitos, y eso da la libertad y es el camino a la felicidad, o es uno de los caminos a la felicidad, porque el ser dependiente emocionalmente es muy duro. Claro, como Y decíamos el otro día, la felicidad depende de nosotros mismos. No hay que exacto, ponerla afuera. Hay que ser exacto, independiente. Ahí está. exacto. Excelente, Patricia. Amar sin ser dependientes. Ahí está. Y Y se nos gustó, pero por lo menos tuvimos el mensaje de Patricia. Bueno, excelente, Patricia. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a Pilar Beliesi Revolution, Revo para los amigos. Bueno, yo reivindicaré la necesidad de todo ser vivo de ser libre. De hecho, Remo odia que le metan en la jaula porque considera una humillación. Él le gusta ser libre, le gusta comprender las cosas, no que se las impongan, sino que se las expliquen. Entonces, no se puede imponer la religión, no se puede imponer las cosas, sino que tienes que hacérselas comprender que eso es lo bueno y hacer que la persona actúe de forma correcta, pero que lo haga desde su conciencia, no como una imposición. La esclavitud económica que han sometido los países invasores a las colonias es una barbaridad.
que usaban las colonias, los países ocupantes, para enriquecerse a costa de los sufrimientos de otros seres humanos. Entonces, desde aquí nuestra repulsa contra las guerras y contra todas las represiones de la libertad y del libre albedrío de todo ser vivo. Ya no estoy hablando solo de seres humanos. También las mascotas, los animalitos, tienen derecho a ser bien tratados, a que se les enseñen las cosas y no que sea agarrotado, sino explicándoselas, enseñando lo que es correcto, y se tiene que tener mucha paciencia con todo. Entonces, yo creo que si tenemos esa forma de actuar, el mundo funcionará mejor. Me encantó la extensión hacia los integrantes de la familia también, porque nuestras mascotas son integrantes de nuestra familia y también al resto, no solo de los animalitos, sino de la naturaleza. La libertad, qué importante, realmente excelente, Pili, excelente. Un beso grande también para ti y para ti. Y así me despido yo con lo que tanto ha dolido. Se apaga el estruendo, se aquieta la lanza, y en el surco del pecho, donde el hambre fue ley, germina un silencio que al fin nos alcanza, el de un pueblo que es dueño, con voz y sin rey. No busques la gloria en el bronce dormido, ni en el rastro del sable que el tiempo oxidó. Búscala en el suspiro del hijo nacido en la tierra que el padre con sangre acunó. Es un nudo de luz en la arteria del mundo, un incendio de voces que el viento no apaga, el milagro de un paso veraz y profundo que cicatriza en el alma la antigua llaga. Ser libres es esto, no el fin de la guerra, sino el peso del cielo sobre el hombro erguido, el orgullo de ser la raíz de esta tierra y el valor de cuidar la libertad y la independencia que tanto han dolido. A cuidar entonces la libertad y la independencia que tanto ha dolido en todo el mundo. Seamos independientes, no cerremos la puerta al conocimiento, a la necesidad de los hermanos. Seamos independientes y recuerden, ¿por qué no salir de una cárcel si las puertas están abiertas? Eso significa, no nos encerremos en nosotros. No nacimos para vivir solos, nacimos para vivir todos juntos y hermanados, como dice nuestro lema, hermanos. Muchas gracias a todos, que tengan un bellísimo fin de semana y por supuesto los esperamos el miércoles, nada menos y nada más que con literatura mística. Un lujito, imperdible. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches.